El hacktivismo es un fenómeno que ha ido ganando terreno en el mundo digital durante las últimas 2 décadas. A medida que las tecnologías avanzan, también lo hacen las formas de protesta y desobediencia civil. Y el hacktivismo es el resultado de este cruce entre la tecnología y el activismo. Pero, ¿quiénes son realmente los hacktivistas? ¿Qué buscan? Y sobre todo, ¿hasta qué punto sus acciones generan un impacto real en la sociedad? Los hacktivistas son individuos o grupos que utilizan sus habilidades informáticas para promover causas sociales, políticas o incluso ambientales. Ellos no buscan el beneficio personal ni son movidos por el simple deseo de causar caos. En lugar de eso, su meta es mucho más profunda. Buscan influenciar la opinión pública y, en algunos casos, incluso provocar cambios estructurales en gobiernos o corporaciones. Aunque sus métodos pueden parecer radicales, ellos se ven a sí mismos como una versión moderna de los activistas de calle de otras épocas, usando las herramientas digitales a su disposición. Uno de los ejemplos más conocidos de hacktivismo es el grupo Anonymous, que saltó a la fama a principios de los 2000. Anonymous es un colectivo descentralizado y sin una jerarquía clara, lo que dificulta identificar a sus miembros. Su símbolo característico, la máscara de Guy Fawkes, se ha convertido en un icono de resistencia. A lo largo de los años, Anonymous ha lanzado ataques cibernéticos contra gobiernos, corporaciones y organizaciones religiosas. Uno de sus ataques más notorios ocurrió en 2010, cuando Anonymous atacó a PayPal, Visa y Mastercard en represalia por bloquear donaciones a Wikileaks, después de que esta plataforma filtrara documentos secretos del gobierno de Estados Unidos. Este ataque temporalmente bloqueó las transacciones en las plataformas, enviando un mensaje claro: la libertad de información es esencial y quienes la reprimen también serán vulnerables. Además de Anonymous, existen otros ejemplos de hacktivismo que han dejado una huella en la historia. En 2014, un grupo llamado Lizard Squad interrumpió los servidores de PlayStation Network y Xbox Live, dejando a millones de jugadores sin acceso a sus cuentas durante días. Aunque sus motivaciones eran diversas, parte de su justificación estaba relacionada con la protesta contra las grandes corporaciones tecnológicas, a quienes acusaban de no proteger adecuadamente la privacidad de los usuarios. Este tipo de hacktivismo es una forma de protesta digital, donde los hackers atacan sistemas tecnológicos con el fin de exponer vulnerabilidades y hacer una declaración pública. Pero el hacktivismo no se limita solo a la interrupción de servicios o filtración de documentos. En muchos casos, se utiliza para alertar al público sobre temas sensibles. Por ejemplo, durante el movimiento Occupy Wall Street en 2011, hacktivistas jugaron un papel crucial al filtrar correos electrónicos internos de grandes corporaciones financieras y al crear plataformas digitales que ayudaron a los manifestantes a organizarse. En este caso, el hacktivismo se convirtió en una extensión del activismo tradicional, pero trasladado al espacio virtual. Sin embargo, las acciones de los hacktivistas no siempre están exentas de controversias. Muchas de estas operaciones pueden poner en peligro la privacidad de individuos inocentes o, en casos extremos, debilitar infraestructuras críticas que pueden causar daños colaterales. Por ejemplo, en 2015, el grupo Hacking Team, conocido por vender software de espionaje a gobiernos autoritarios, fue víctima de un ataque hacktivista en el que se filtraron más de 400 GB de información confidencial. Aunque la filtración reveló prácticas poco éticas, también expuso a personas que no estaban involucradas directamente en el conflicto, lo que levantó una pregunta importante: ¿hasta qué punto es legítimo comprometer la privacidad de terceros para exponer injusticias? La legalidad del hacktivismo es otra cuestión a tener en cuenta. En la mayoría de los países, los ataques cibernéticos están claramente tipificados como delitos. Sin embargo, los hacktivistas se justifican bajo el concepto de desobediencia civil, similar a las acciones de protesta no violentas de activistas en el pasado. Para ellos, la ley no siempre es un reflejo de la moralidad, y creen que si una acción ilegal expone una injusticia mayor, entonces vale la pena realizarla. Un claro ejemplo es el caso de Chelsea Manning, quien filtró miles de documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos a Wikileaks, argumentando que el público tenía derecho a ver sobre las operaciones militares y las violaciones de derechos humanos que se ocultaban. A nivel global, los hacktivistas han afectado a más de 70 gobiernos y 90 grandes corporaciones desde el 2005. Su alcance es vasto y las ramificaciones de sus acciones, tanto positivas como negativas, son evidentes.
Si bien algunos ven en estos hackers una amenaza, otros los consideran los Robin Hood de la era digital, luchando contra poderes que de otra manera estarían fuera del alcance de la ciudadanía común. A medida que las tecnologías evolucionan, también lo hace el hacktivismo. Los ataques de ransomware y las campañas de desinformación son solo algunas de las nuevas herramientas que estos grupos utilizan para generar impacto. Y con el aumento de la vigilancia gubernamental, los hacktivistas también se enfrentan a un desafío: ¿cómo seguir siendo efectivos mientras evitan las crecientes represalias legales? En definitiva, el hacktivismo representa una nueva forma de activismo, una en la que las líneas entre lo legal, lo ético y lo moral no siempre son claras. Si bien sus acciones han ayudado a exponer verdades ocultas y a cuestionar el poder establecido, también han planteado dilemas sobre los límites de la protesta digital y las consecuencias de llevarla al extremo. Para finalizar, respondamos algunas preguntas frecuentes que debes tener en mente. ¿Qué diferencia a un hacktivista de un hacker común? Mientras que un hacker común puede actuar por motivaciones económicas o por simple curiosidad, los hacktivistas están impulsados por causas sociales o políticas. Su objetivo es influir en la opinión pública o generar cambios en instituciones o gobiernos. ¿Es legal el hacktivismo? En la mayoría de los países, las acciones de hacktivismo, como ataques DDoS o la filtración de información confidencial, son ilegales. Sin embargo, los hacktivistas argumentan que sus acciones están justificadas por un bien mayor. ¿Qué consecuencias negativas puede tener el hacktivismo? Aunque las intenciones de los hacktivistas pueden ser nobles, sus acciones pueden tener consecuencias imprevistas, como exponer datos de personas inocentes o causar inestabilidad en infraestructuras críticas, como redes de energía o sistemas bancarios. ¿Qué impacto ha tenido el hacktivismo en la sociedad? El hacktivismo ha jugado un papel importante en movimientos sociales y ha contribuido a exponer la corrupción y las malas prácticas en gobiernos y corporaciones. Sin embargo, su efectividad a largo plazo sigue siendo objeto de debate. ¿Quiénes son los hacktivistas más famosos? Anonymous es probablemente el grupo hacktivista más conocido. Sin embargo, otros grupos y figuras como Chelsea Manning o WikiLeaks también han tenido un impacto significativo en el campo del hack.